Buenas tardes, mucho gusto. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante acerca de la historia de la ciudad de Guayaquil. Bueno, la historia que les voy a narrar se trata de Cruces sobre el agua, que después se convirtió en novela. Jo- Joaquín Gallegos Lara, ¿quién fue? ¿Dónde nació? Ya les voy a contar. Bueno, él nació en la ciudad de Guayaquil el 9 de abril de 1909 y falleció el 16 de noviembre en 1947. Entre sus obras más destacadas se encuentra la novela Las Cruces sobre el Agua, que fue lanzada en el año de 1946, es decir, un año antes de su muerte, en donde se cuenta la masacre de los obreros. Para esta fecha, eh, fue el 15 de noviembre de 1922. Y entre otros cuentos que él creó que fueron los más destacados, como El Guaraguao, La Salvaje, entre muchos otros. Bueno, vamos a ver de qué trata aquella novela que él creó, Las Cruces sobre el Agua. Bueno, esta novela se ambienta en la ciudad de Guayaquil a principios del siglo XX, es decir, en 1900. Ya, donde el protagonista de esta novela fue Alfredo Baldión. ¿Quién fue él? Fue el hijo de un humilde panadero, quien desde joven mostró aquella rebeldía hacia los políticos, hacia los presidentes, quien gobernaban en ese entonces la ciudad de Guayaquil. Con 15 años, cuenta este libro, esta novela, que con 15 años este joven participó en la Revolución Conchista de Esmeralda, del lado de los sublevados. ¿Quiénes eran los sublevados? Eran todas aquellas personas que hacían protestas para que se genere ese cambio para bien, a favor de los ciudadanos del país y de la ciudad. Bueno, en el año de 1922, dice que la situación en el Ecuador estaba a punto de estallar. Los sindicatos de obreros de Guayaquil deciden ir a la huelga. Alfredo fue el que encabezó la lucha de los panaderos y el 15 de noviembre de 1922 salen a las calles a manifestar la protesta porque el costo de los alimentos había incrementado y el presidente hizo que la venta de los panes disminuyera. Es decir, que ellos invertirían mucho más de lo que iban a ganar. Ya pues, y por eso es que se manifestó esta protesta por parte de los panaderos. Al ver esto, el gobierno decide reprimir las manifestaciones y dio autoridad al ejército para que comience a matar a toda aquella multitud quienes estaban realizando aquella protesta. Ahí murieron niños, murieron mujeres, murieron hombres, todo aquel que estaba en esa protesta murió. Ya. Eh, ¿Y por qué se le llama cruces sobre el agua? Porque los familiares, al enterarse de aquella noticia que pasó en la ciudad de Guayaquil, porque esta fue una noticia real, un hecho real, aquellas familiares viajaron a la ciudad de Guayaquil al escuchar, al enterarse de aquel suceso. Pero ya fue muy tarde y, y ellos vieron mucha sangre sobre el río Guayas, sangre que aquellos militares quienes después de asesinar a gente inocente, a gente que reclamaba por sus derechos, esta gente fue lanzada al río Guayas, el río donde ahora nosotros bebemos agua. Se veía se veía mucha sangre, ya que estos militares habían arrojado al río sus cuerpos. ¿Por qué? Porque
tanta gente no iba a caber en los cementerios. Y lo más rápido para ellos era arrojarlos al río. Entonces, aquellos familiares, al enterarse de esa noticia, no les quedó de otra que crear cruces de madera y ponerlas encima del agua. Y por eso aquí la novela se trata Cruces sobre el agua. Este es el personaje principal, Alfredo Valdeón. Aquí vemos la huelga de los panaderos en el 15 de noviembre de 1922. Aquí están las muertes de las víctimas de la protesta en contra del gobierno por el incremento de, de los alimentos. Y aquí vemos en esta imagen una representación gráfica de lo que vendría a ser los cadáveres arrojados al río Guayas después del asesinato de las víctimas de aquella protesta. Y el año pasado, en el 15 de noviembre, se celebraron los 100 años de aquella primer y gran protesta o huelga general que se realizó en la ciudad de Guayaquil. Y esto muchas personas todavía lo han contado a su familia, todo aquello lo que pasó, aún siguen recordando aquel hecho histórico en representación a los panaderos como huelga. Y muchos todavía van al río Guayas cada año y depositan sobre él muchas cruces, haciendo como honor a los familiares que fallecieron por esa protesta. Espero que les haya gustado mucho este video y que hayan aprendido por qué se le llama las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara. Muchas gracias.